Qué privilegio poder estar en esta casa. Gracias, pastor, por recibirme. Es una bendición para mí en esta noche poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Amén. Quiero invitarle a abrir su Biblia rápidamente en el libro de los Hechos, capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6. Podía ver el lema y decía: noche de sanidad y milagros. Y por lo que tengo entendido, los martes ustedes no tienen culto. Pero este día estaba en la agenda de Dios. Y no es casualidad que usted haya venido en esta noche. Aleluya. Hechos capítulo 6, mientras usted busca me presento. Mi nombre es Claudio Sepúlveda, soy de la ciudad de Neuquén. Ahí estamos pastoreando junto a mi familia, junto a mi esposa. Estamos sirviendo al Señor hace 2 años que estamos en el pastorado ahí en la ciudad de Neuquén. Que sirvo al Señor en el ministerio desde los 16 años. Aunque no parezco, tengo 30 recién. Soy joven todavía. Y bueno, la verdad que es un privilegio para mí hoy estar con ustedes. Amén. Para mí siempre es un honor predicar la palabra, porque el servir a Dios es un honor. Servir a Dios es un privilegio que nosotros tenemos, los hijos de Dios. Tenemos el honor de servirle. Hechos capítulo 6. Vamos a leer el verso 8. Y hoy quiero compartirles esta palabra que Dios ponía en mi corazón. Y quiero hablarles acerca de un hombre que a mí personalmente, de todos los que están en la Escritura, en el Nuevo Testamento, es uno de los que más me ha sorprendido. Hechos capítulo 6, verso 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Esto es uno de los hombres que más me impacta en la Biblia, porque Esteban no era un evangelista. Esteban no era un apóstol, no era un profeta, no era un pastor, no era un maestro de la palabra. Esteban era un simple servidor de mesas. Era un hombre que les preparaba la comida a las viudas. Ese era el trabajo de Esteban. Sin embargo, Esteban, a través de la vida de Esteban, Dios se glorificaba de una manera extraordinaria. Esteban se movía en dimensiones de poder, porque en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, hay dimensiones, y Esteban se movía en esas dimensiones de poder. Cuando veo la vida de Esteban, me sorprende que él nunca fue a los apóstoles a decirle: apóstol Pedro, a ver si me ungís de evangelista, porque mira cómo Dios me está usando, mira los milagros que Dios hace a través de mi vida. Nunca lo vamos a ver a Esteban haciendo eso. Esteban servía las mesas, servía a las viudas, y después que servía las mesas, se paraba en las esquinas, predicaba la palabra y los milagros ocurrían. ¿Qué tenía Esteban de especial? ¿Qué era lo que Esteban portaba? Lo que Esteban tenía de especial, mis hermanos, era que Esteban, aunque no tenía un título ministerial, era un joven lleno del Espíritu Santo de Dios. Él se movía en dimensiones de poder. Y en esta noche quiero compartirte esta palabra que le he puesto como título: caminando en dimensiones de poder. ¿Cómo es el título?
Dios quiere que tú te muevas en esas dimensiones de poder. Dios quiere que la iglesia se mueva en dimensiones de poder. Es que el mundo espiritual, vuelvo a repetir, está lleno de dimensiones. Hay dimensiones de poder, hay dimensiones en lo profético, hay dimensiones en las finanzas también. Por ejemplo, en la finanza está la dimensión de lo suficiente, luego está la dimensión de lo abundante y está la dimensión de lo sobreabundante. Hay tierra estéril, tierra fértil y tierra deseable. Son distintas dimensiones. En lo profético hay diferentes dimensiones. Está el espíritu de la profecía, está el don de la profecía y está el oficio del profeta. Diferentes dimensiones. Pero en el poder también hay dimensiones que usted se puede mover en esas dimensiones, porque es para todos los hijos de Dios. Le voy a hacer una pregunta sencilla. En el tiempo de Abraham, ¿estaban los automóviles? Y si yo le digo que estaba, el auto estaba, no se había descubierto, pero el auto no lo trajeron del espacio. El auto estaba en el tiempo de Abraham. Era una dimensión que aún no se había descubierto, aún no se había revelado, pero el automóvil estaba en la tierra, de acá lo sacaron. Sin embargo, cuando se manifiesta esa dimensión, la dimensión del automovilismo, el mundo cambia, ¿verdad? Porque ahora lo que antes tardábamos meses, ahora lo hacemos en pocas horas. Antes tardábamos meses caminando, la gente tardaba meses caminando, después tardaron días en caballo, pero cuando se inventa el automóvil, en pocas horas uno está de un lugar a otro. Esa dimensión trajo cambios. Y en el mundo espiritual hay dimensiones de poder que cuando esas dimensiones se manifiestan, traen cambios en nuestra vida. Ahora, cuando el auto se inventa, el cambio que trajo el automovilismo requirió que se cambiara la infraestructura de los caminos, por ejemplo. También el auto requirió que se inventaran leyes de tránsito. El auto requirió que para que usted lo pueda conducir, usted tiene que tener una licencia, usted tiene que estar habilitado. Usted no puede conducir el auto sin carnet de conducir, porque tarde o temprano te lo sacan. Esa dimensión no vino sola, esa dimensión vino con leyes, vino con una infraestructura, vino con cambios. Y en el espíritu es lo mismo. Cuando Dios te quiere introducir en una dimensión de poder, esa dimensión de poder tiene leyes, tiene principios y va a implicar cambios en nuestra vida. Esteban no era apóstol, no era profeta, no era evangelista. Él se movía en esa dimensión de poder porque él entendía principios divinos. En esta noche, si usted vino a buscar un milagro, usted créale a Dios por su milagro. Pero lo que Dios quiere en esta noche es transformarte a ti en un producidor de milagros. Más que darte un pescado, en esta noche el Señor te quiere enseñar a pescar. No sé cuántos en esta noche están dispuestos a aprender a pescar. ¿Cuántos en esta noche están dispuestos a ser un productores de milagros? Provocadores de milagros. Esteban tenía principios. Número 1, intimidad con el Espíritu Santo. Él era lleno del Espíritu Santo. Y qué importante es que nosotros tengamos esa intimidad con Dios, esa búsqueda, esa relación con el Espíritu Santo. Qué importante es hacer del Espíritu Santo nuestro mejor amigo, nuestra mejor compañía. Qué importante es aprender a ser guiados por Él. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo?
Esteban era lleno del Espíritu Santo. Pero también Esteban cumplía con principios espirituales fundamentales. ¿A cuántos les gustaría que Dios los utilice para milagros, para sanidad? ¿A cuántos desean que Dios utilice sus manos? Esteban cumplía principios, y uno de los principios que Esteban cumplía era el principio del servicio. Esteban era un servidor. Esteban se movía bajo principios de sujeción y obediencia. Y qué importante es entender estos principios, porque a muchos les gustaría poner la mano en los enfermos y que los enfermos se sanen, pero no les gusta sujetarse a la autoridad. Pero no le gusta que el pastor lo mande. Y en el mundo espiritual, lo que a ti te habilita, lo que te da el carné de conducir para moverte en esa dimensión, es que tú estés bajo autoridad, es que tú estés en sujeción, porque sujeción no es para gente débil, sujeción es para gente que tiene tanto potencial que necesita que haya alguien que le sujete. ¿Quién tiene más poder, el caballo o el jinete? El caballo tiene más fuerza, sin embargo necesita que alguien lo sujete, lo guíe. Porque tú puedes tener un tremendo potencial, pero si tú no te sujetas, ese potencial nunca va a llegar al máximo. Ese potencial que tú tienes nunca cumplirá propósito. Por más que tú tengas potencial, tienes que aprender principios de sujeción y obediencia. Pero hoy hay gente que Dios lo usa un poquito y ya se quieren ir de la iglesia, ya quieren ir a abrir obra. Dios lo usa un poquito y ya saben más que el pastor. Se fueron los amén. Cuando tú te sujetas a autoridad. Por eso Esteban era inteligente. Esteban no se quejaba de servir las mesas. Él iba, servía las mesas, terminaba de servir las mesas y se iba a predicar. Lo que a ti te va a mantener en esa dimensión es que te mantengas humilde en el servicio. Hay gente que ha recibido unción y la perdió porque perdió la humildad, perdió el servicio, perdió la sujeción, perdió la obediencia. Esteban servía las mesas. Nunca se quejó con Pedro. Servía las mesas. Iba, predicaba y Dios lo respaldaba. Si hay algo que nos ha enseñado el centurión, es un principio poderoso, porque tu fe funciona cuando estás bajo autoridad. ¿Cuántos recuerdan la historia del centurión? Que fue y le dijo a Jesús: di la palabra y mi siervo sanará. Es verdad. Y el siervo se sanó. Pero él, antes de decirle eso, él le dijo: yo soy un hombre que tiene autoridad, que está bajo autoridad, que le dice a aquel que vaya y va, le dice a aquel que venga y viene. Di la palabra. El centurión entendía el principio de estar bajo autoridad. Por eso el centurión le dijo: di la palabra. Porque él era un centurión, él estaba sobre 100 personas. Arriba del centurión estaba el milenión. Arriba del milenión estaba el que estaba sobre 10,000. Arriba del que estaba sobre 10,000 estaba el que estaba sobre 100,000. Y por último estaba César. Ahora, cuando César quería comunicar algo, César no iba al centurión, César iba al que estaba sobre 100,000. Y luego la información iba bajando hasta que llegaban a los decariones, que eran los que estaban sobre 10. Ahora, la palabra
en la boca del centurión y la palabra en la boca de César tenía la misma autoridad, porque no era la palabra de centurión, era la palabra de César. Cuando centurión hablaba, no hablaba un hombre, hablaba todo el reino que respaldaba a ese hombre, y hablaba César a través de ese hombre. Por eso cuando el centurión ordenaba, los demás obedecían, porque si se rebelaban contra centurión, se rebelaban contra César. Cuando tú caminas bajo autoridad, cuando tú te sujetas a autoridad, tu palabra empieza a tener peso en el mundo espiritual. Lo que sale de tu boca deja de ser tu palabra y se transforma en la palabra de Jehová. Por eso Elías dijo: no será por mi palabra que no va a llover. Él no dijo: así dice Jehová que no va a llover. Él dijo: no será por mi palabra que no volverá a llover, porque él estaba bajo autoridad. Él decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él estaba bajo autoridad. Cuando tú te mueves bajo autoridad, tu oración tiene poder. Cuando tú te mueves bajo autoridad, tu palabra tiene poder. Pero hay gente que nada le obedece, ni los demonios lo conocen, porque no se sujetan a autoridad. Hubieron unos muchachos que quisieron ir a echar fuera demonios y dijeron: en el nombre del Dios que predica Pablo. Los demonios se le mataron de risa. Le dijeron a Pablo: conocemos a Jesucristo también, pero ustedes ¿quiénes son? Porque a la gente que no se sujeta ni el diablo los conoce. Pero cuando tú estás bajo autoridad, el infierno te reconoce a dónde vas. A donde caminas, el infierno sabe: esta persona tiene algo, porque esta persona está bajo autoridad, tiene autoridad. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Esteban cumplía con el principio de estar bajo autoridad. Y no solo eso, sino que dice la palabra que Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo: lleno de fe. La fe también tiene sus dimensiones. Está la medida de fe, está el don de fe, y está la fe que es producto del fruto del Espíritu. La fe que es producto del fruto del Espíritu es una fe de fidelidad. Es una fe que dice: yo voy a servir a Dios en las buenas y en las malas. Me dé Dios lo que le estoy pidiendo o no me lo dé, le voy a servir igual, le voy a adorar igual y con la misma intensidad. Qué necesaria es esa fe de fruto en este tiempo. Que haya gente que sea fiel a Dios, no por lo que Dios le da, sino por lo que Dios es. Mi madre me dio ese ejemplo. Cuando nací, mi madre se enfermó. Tenía la mitad de su cuerpo paralizado. Y yo nunca vi a mi madre quejarse de Dios. Yo me enojé con Dios, me fui de la iglesia porque no sanaba a mi mamá. Pero mi mamá nunca se quejó de Dios. Es más, mi mamá oraba por mí. Al punto que un día llegué y la encuentro arrodillada. Ella no se podía parar sola. Yo no sé cuántas horas habrá estado ella arrodillada en la pieza. Esperó hasta que yo llegara. Yo llegué a las 2 de la mañana y mi mamá estaba arrodillada ahí. Y yo la reté, le digo: ¿pero qué haces arrodillada acá? Si vos sabés que no te podés levantar. ¿De qué hora que estás arrodillada? Y ella me dice: estaba orando por vos, hijo. Por eso sé y conozco lo que es la fe de fidelidad, porque lo aprendí de mi madre. Por las oraciones de ella hoy estoy en este lugar. Porque cuando nadie creía en mí, que yo estaba perdido totalmente, mi mamá me decía: serás un predicador, viajarás a muchos lugares, Dios usará tu vida, serás un predicador. Y yo me la reía. Qué importante es que tengamos esa fe de fruto. Pero también está el don de fe y está la medida de fe. De lo que te quiero enseñar ahora es de la medida de fe. Porque Dios reparte una medida de fe a todos los creyentes. Todos ustedes tienen una medida de fe. Yo tengo una medida de fe. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Elías. ¿Y el tuyo?
Tomás. Bueno, justo tenemos a Tomás y Elías. Dios le dio la misma medida de fe a Elías y le dio la misma medida de fe a Tomás. No es que Dios hace excepción de persona y dice, bueno, a Elías porque es el profeta le voy a dar más fe que a Tomás. Dios le da la misma medida de fe a todos. No es que Dios dice, bueno, a Tomás le voy a dar 500 gramos de fe y a Elías le voy a dar 4,5 kilos de fe. No. Dios a ti te ha dado la misma medida de fe que tenía el apóstol Pablo. Dios a ti te ha dado la misma medida de fe que tenía Moisés, que tenía Pedro, que tenía Juan. Todos tenemos la misma medida de fe. El problema está en que muchas veces no sabemos utilizar esa medida de fe que Dios nos ha dado. Porque no se trata del tamaño de fe que usted y yo tengamos. Porque Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña que se mueva y la montaña se movería. No se trata de tener una gran fe, decirle al hermano que tenés al lado, no se trata de tener una gran fe. Yo tengo una fe pequeña, mi fe es pequeña, pero el Dios al que le creo es demasiado grande. No se trata del tamaño de tu fe, se trata del tamaño del Dios a cual tú le sirves. Se trata del tamaño de autoridad que tiene el Dios al cual le servimos. Ahora, existe una fe natural y existe una fe que viene del Espíritu. Vamos a leer el libro de Habacuc, rápido. Habacuc capítulo 2. Verso 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué dice? Por su fe vivirá. Ahora vamos a buscar Romanos 1:17, que toca el mismo versículo pero cambia algo. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. En Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Pero acá en Romanos cambia y dice, por la fe vivirá. Cambia una palabra, cambia la palabra su por la palabra la. Y esa pequeña palabra que cambia tiene un significado poderoso. Porque cuando Habacuc dijo eso, lo dijo en el antiguo pacto, donde todo lo que el hombre hacía, su fe era a través de las obras que el hombre hacía. La fe se trataba de la adoración que el hombre rendía. La fe se trataba de lo que el hombre podía ofrecer a Dios. Pero en el libro de Romanos ya no es la fe natural, no es la fe del hombre, sino que es la fe de Cristo. Ahora nuestra fe no está basada en lo que nosotros podemos hacer, sino que nuestra fe está basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Ahora no es mi fe la que actúa, ahora es la fe de Cristo. No es por mis obras, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y por su llaga, dice la palabra, fuimos nosotros curados. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es quien comienza y Él es quien termina. Usted y yo no tenemos nada que ver ahí. Se trata de Él. Se trata solo de Él. Recuerdo que una vez
Estábamos en la iglesia, yo crecí en una iglesia muy pequeña, en un pueblo pequeño que se llama Torkins, de acá de la provincia de Buenos Aires. Es un pueblito de 10.000 habitantes. Y yo crecí en una iglesia donde éramos 30 y cuando había avivamiento llegaban 50. Pero la mayoría de las veces éramos 20 porque siempre faltaba alguien. Y estábamos ahí en la iglesia sirviendo al Señor. Y de repente llega una persona enferma y pasa adelante. Y yo siempre fui medio loco. Si hay algo que tengo y que no puedo, que soy loco, me atrevo a hacer cosas media locas. Y ese día me animé a orar por esa persona enferma. Agarro el micrófono y le digo a la iglesia: levanten todos la mano, porque hoy Dios va a hacer un milagro. Hoy Dios va a sanar a esta persona y esta persona se va sana sí o sí de este lugar. ¿Y sabe qué pasó? No se sanó. Recuerdo que me fui a mi casa, me arrodillé en la pieza y me puse a llorar. Le dije: Señor, pero si yo te creí, ¿qué pasó que no la sanaste? Me hiciste quedar en vergüenza, le dije al Señor. Me hiciste pasar vergüenza. Y el Espíritu Santo me habla y me dice: ¿por qué tenés vergüenza? Si no se trata de vos, se trata de Cristo. El único que merece gloria es Cristo. Me di cuenta que tenía orgullo en mi corazón. Me di cuenta que yo quería que el milagro sucediera para que otros vieran cómo Dios me usaba, para que otros vieran qué hombre de oración que es Claudio. Le dije: Señor, perdóname. Es verdad, no se trata de mí, se trata de ti. La fe actúa cuando nuestro orgullo muere. La fe comienza cuando el orgullo termina. Dios quiere usarte en una dimensión de poder, pero tienes que morir a tu orgullo. Hay gente que dice y no se atreve a arriesgarse a orar por enfermo porque dice: y si no se sana, voy a pasar vergüenza. La vergüenza es parte del orgullo. La vergüenza hace que no nos comprometamos con lo que tenemos que hacer. Pero cuando tú entiendes que no se trata de ti, sino que se trata de Él, tú no tienes ese problema. Tú dices: Señor, este no es mi problema, este es tu problema. El nombre que está en juego no es el mío, es el tuyo. Ahí es cuando Dios se comienza a glorificar. Y creo que en esta noche nuestra fe va a comenzar a activarse. Pero hay una fe natural y hay una fe que es del Espíritu. La palabra relata la historia de un hombre que fue a los discípulos a pedir liberación por su hijo. Y dice que los discípulos no lo pudieron echar fuera al demonio. Cuando llega Jesús, se encuentra con esa situación. Y el hombre viene y le pregunta: Señor, si tú puedes, haz algo. Y Jesús le dijo: si puedes creer, ¿cómo dice el versículo? Si puedes creer, al que cree, algunas cosas son posibles. ¿Qué dice? Al que cree, todo es posible. Pero el hombre le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayuda mi incredulidad. El hombre creía, pero no creía. ¿Cómo sería eso? Yo creo, pero no creo. Y así muchas veces estamos nosotros. Creemos que Dios lo puede hacer,
Creemos que Dios tiene poder. ¿Cuántos creen que Dios resucita muertos? ¿Cuántos han orado por uno? Porque ahí es donde está el tema. Muchas veces creo, pero no creo. Creo que Dios lo puede hacer, pero lo puede hacer con otro, conmigo no. Por eso el hombre le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo que tú tienes el poder, pero me cuesta creer que tú lo puedes hacer conmigo. La mayoría de las veces el problema no lo tenemos en creer en el poder de Dios, sino que el problema lo tenemos en creer que Dios lo puede hacer con nosotros, porque ahí es donde actúa nuestro orgullo, ahí es cuando actúa nuestro ego. Pero dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú caminas en el Espíritu, tú entiendes que no se trata de ti, tú entiendes que el milagro va a suceder no por tu cantidad de oración ni porque tan bueno sea, sino que va a suceder por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Creo, ayuda a mi incredulidad. En este día, mi hermano, cree en la fe del Espíritu. Crees que Dios va a hacer un milagro en tu vida, no por lo bueno que tú seas, no por cuánto has hecho por la obra del Señor. Cree que el milagro va a suceder por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Con esto no quiero decirte que no vengas a orar, porque viste que hay algunos que dicen, no, ahora es todo gracia, no voy a orar, no voy a buscar más de Dios. No, porque en la oración es donde morimos a nuestro orgullo. En la oración es donde crucificamos nuestra carne, porque usted y yo no la podemos crucificar a la carne. Yo no puedo crucificar mi carne. El que crucifica mi carne es el Espíritu Santo en la oración. Yo solo no me puedo poner los clavos. El que me pone los clavos para crucificar la carne es el Espíritu Santo. Por eso sí hay que seguir orando, mis hermanos. Él es el quien crucifica nuestra carne. Tenemos que creer desde la fe del Espíritu. De hecho, usted tiene tanta fe que está sentado ahí y usted no está pensando que las paredes se van a caer. ¿O hay alguien que está pensando que las paredes se van a caer? Nadie piensa eso, nadie duda. ¿Por qué no dudamos? Porque tenemos fe que esa pared está firme. Usted no está pensando que la silla se va a romper, aunque vio que hay algunas que se abren las patas, bueno, ahí sí, pero las que usted no está pensando que las sillas se van a romper, porque usted tiene una fe. Nosotros vivimos por fe. Si tuviéramos esa misma fe para creer a la verdad de Dios, porque muchas veces creemos y estamos sumergidos en nuestra realidad natural y estamos tan metidos con nuestros sentidos en esta verdad natural que nos cuesta creer en la verdad de Dios. Esa es una batalla que luchamos siempre, la realidad versus la verdad. Mi cuerpo me dice que estoy enfermo, mi cuerpo me dice que me duele, pero la palabra de Dios dice que por su herida fui sano. Ahí es donde está la guerra. Y es ahí donde tienes que poner tu fe, no en tu realidad, sino en la verdad de Dios. Aunque el cuerpo te duela, declara que ya eres sano. Aunque los huesos te duelan, declara que ya eres sano. Porque la verdad de Dios siempre terminará quebrando y rompiendo la realidad natural. Porque la verdad de Dios es eterna. Pero en mi realidad es pasajera. La dificultad que hoy estás pasando es pasajera, mi hermano. Tiene fecha de vencimiento. Y hoy es el día donde el Señor pone fin a esa prueba, a esa tribulación, a esa aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Quiero invitarle a ponerse de pie.
Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Levante su mano. ¿Puedo bajarme? Amén. Levante sus manos y vamos a cantar nuevamente esa. Creo en ti, díselo a Él. Y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí. Levanten las manos los jóvenes que están acá. Creo en ti, Jesús, porque ustedes van a ser parte de una generación donde lo sobrenatural será lo natural. El Espíritu Santo hoy va a activar a jóvenes que están acá. El Señor los va a activar para utilizar sus manos en milagros. Es más, ustedes han estado orando. Yo puedo ver a los jóvenes orando por eso, orando por milagro. Es más, hay un joven que ha estado orando y le ha dicho: Señor, yo quiero servirte, quiero que uses mi vida. El Señor hoy los va a activar. El Espíritu de Dios los va a llenar en este día. El Espíritu de Dios los va a llenar. El Espíritu de Dios hoy te llena. Hoy te llena con su presencia. Porque he oído tu clamor, he oído tu oración. Dice el Señor: usaré tus manos para hacer milagros, señales, maravillas. Serás un Esteban, dice el Señor. Sé lleno de mi presencia. Llénalo, Espíritu Santo, más de tu gloria sobre él, más de tu presencia. Obra maya praste teramandere praste. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús.